Abrimos de nuevo en el día de hoy este espacio espectacular que han creado Pepa y Alejandro que se llama Laburantes. Aplauso para Diego Herlein, guía turístico. Aplausos, por favor. Bueno. Gracias. Ya está aquí con nosotros. Diego, ¿cómo estás? Bueno, buen día a todos. Gracias por invitarme. Estamos acá. Hemos venido. Muy bien. A quienes les suene su cara familiar, seguramente en horario de tarde o de la mañana lo habrán visto. De noche guiando, también. de noche también, es verdad. Lo habrán visto guiando gente, el microfoneado, contando acerca de cosas que hay en el frente de la municipalidad, cosas que hay en la Plaza Rivadavia. Bueno, la diaria de tu laburo es caminar con grupo de gente. Es estar con grupos de gente y no solo caminando, también a bordo de colectivos. Así que te amplío el panorama a todo el partido de Bahía Blanca. Mirá. Donde toque y donde sea necesario ir, mostrar museos, lugares. Así que sí, por suerte. Diego, ¿cómo nace esta cuestión? ¿Licenciatura en turismo? ¿O cómo, a partir de dónde se nace para ser guía turístico? No, en realidad la historia empieza ya por el año 95-96, cuando en la universidad abre la carrera de guía universitario de turismo. Mirá. Entonces ahí el destino quiso que yo me cruzara con esa carrera y acá estoy, 25 años después. ¿La salida laboral de esa carrera inmediata o...? No, porque no fue inmediata, fue un proceso lento. En el momento en el que se crea, Bahía no se consideraba turística. Y podemos decir Mirá que casi Bahía todavía. Algunos... Cuesta. Si vos preguntás en general, te van a decir, ¿y qué hay acá para ver? ¿Y qué hay para conocer? Y tenemos historia, tenemos naturaleza, tenemos arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. La primera vez me acuerdo que me peleé en la carrera de periodismo con una docente que era de San Juan, que la queríamos mucho igual como docente, pero siempre planteaba lo mismo. Decía, bueno, Bahía Blanca, si viene un vecino, un amigo, alguien de afuera, no hay ningún lugar para llevarlo. La ciudad es fea y no hay nada para hacer. Y bueno, no es verdad. No es cierto. No. Y es más, te digo, yo en estos tantos años ya que ejerzo, siempre hay algo nuevo, y siempre estamos sumando cosas y armando nuevos circuitos y temas nuevos y los que quedan por investigar todavía. Así que hay un montón de cosas para hacer. ¿Es una cosa que viene, chico? Tipo, vos ibas con tus amigos a algún lado y en algún momento empezabas tipo, bueno, ahora estamos yendo por calle 11 de Abril, acá en la esquina hay tal cosa. Ibas relatando. Vos sabés que no. Yo pensaba que iba a ser ferroviario, porque vengo de familia ferroviaria. Bueno, Bahía, ferroviario. Y por temas de la historia, que ya todos conocemos, me fui a la computación. Y un día me cruzo con un conocido que me dice, che, abrieron guía de turismo. Y como, sí, por ahí viene llamarle de vocación y de chico, las ganas de saber un poco de todo. Claro. Era como la carrera que más se me amoldó a eso de que me gustaba saber un poco de todo. Y sí, así fue. Qué lindo. Acá Julia Hernández dice, ese señor me llevó a hacer paseos de la Muni, es un amor. Manuel Encina dice, Diego es un capo cuando dio la charla de britanización en el barrio inglés y en el ferrocarril, un crack. Bueno, hay varios recorridos. ¿Cuál es el recorrido primario del microcentro, Diego? Y el primario, podríamos llamar el básico, ¿no? Por ponerle algún nombre, es el centro histórico, lo que es la Plaza Rivadavia y edificios que la rodean, porque ahí empezó Bahía Blanca, ahí empezó nuestra historia, ¿no? Entonces, es la base fundamental. Tenemos arquitectura con los edificios patrimoniales que rodean a la plaza misma, los monumentos, los árboles. Eso es como básico. Y después existe un circuito que se llama integral, que es como una pasada rápida a toda Bahía. Centro histórico, zona residencial, Alem, Paligüe, Puerto. Con eso es como una pasada general de toda nuestra historia, arquitectura, sociedad, y un largo etcétera. Diego, ahí hay que como anotarse en Mi Bahía o en algún espacio municipal que a uno le permita subirse a ese bondi, porque me imagino que es colectivo ahí ese, que es Centro, Paligüe, Alem, Puerto. Mira, de todo un poco. Ahora estamos implementando también algunas caminatas un poco más extensas. Salimos desde Avenida Colón y Drago, que es donde tenemos la oficina de informes turísticos. Sí.
Y días pasados hemos ido hasta la Fundación Estrada caminando. De a poco la gente se suma a caminatas un poco más extensas, fuera de lo que es de la plaza y los recorridos. Así que en eso, por suerte. Y para sumarse, buscar en las redes sociales a Turismo de Bahía Blanca, que es la oficina en la cual yo me desempeño. Ahí se publican todas las actividades, tenemos permanentemente actividades. Siempre y cuando, claro, el clima lo permita, porque venimos teniendo... Está complicada la lluvia últimamente. Una racha. Sí. Y ahí nosotros, en nuestras redes, en Facebook y demás, Turismo VHI o Turismo Bahía Blanca, y van a ver todas nuestras actividades programadas. Diego, cuando llegás a arrancar la charla, ¿con qué te encontrás? ¿Es gente de Bahía? ¿Es gente grande? ¿Es gente de afuera? ¿Hay extranjeros, extranjeras? De todo. De todo, obviamente que la gran mayoría es gente bahiense y en eso nos pone muy contentos que vengan. También gente que está de paso, gente que ha venido a los consulados a hacer trámites y entonces les sobra un poquitito de tiempo, o está guardando el tiempo de volverse en el colectivo, lo que fuera, entonces se van sumando. Y extranjeros también, sí. ¿Qué dicen los extranjeros de la ciudad? ¿Vos sabés en líneas generales, digo, estamos claramente generalizando. No. Se quedan sorprendidos porque Bahía Blanca, yendo a lo que es centro histórico, se quedan sorprendidos con la escala de los edificios públicos, ¿no? Que eso viene de la época en que Bahía Blanca pretendía ser capital de una nueva provincia, relacionado al nombre del diario y de todo ese proyecto que gracias a la prosperidad del puerto, el puerto siempre fue, digamos, el alma y el eje alrededor del cual rotaron y rotará la actividad en Bahía Blanca, ¿no? Y entonces los extranjeros se quedan sorprendidos, ven que es una ciudad muy europea, ¿por qué? Porque en la arquitectura, todos los edificios que ustedes ven de ese color marrón clarito, que se llama Piedra París, todos estaban tratando de imitar o de emular a Francia, porque era también la época fines del siglo XIX, nuestro país, generación del 80, miraba a Europa y en aquellos años Francia era como el centro del mundo, entonces todos los edificios, la arquitectura rodeaba en torno a eso. Entonces nos comentan los extranjeros que es una ciudad muy linda, y para mayor gloria, digamos, de Bahía Blanca y de los bahienses, nos dicen que son muy bien tratados por la gente. Mira vos. Somos buenos anfitriones. Somos buenos anfitriones, somos muy amables, y esto dicho por personas, ya les digo, extranjeras, ¿no? Para una ciudad, comillas, no turística, es raro eso, porque uno, ponele en San Martín de los Andes, todo el mundo es piola, pero está bien, pues viven todos del turismo. Exactamente. Entonces todo el mundo es divino y encantador. Pero, así que en ese sentido, bueno, uno está contento de que la ciudad acompañe al recibimiento de la gente que viene, ya sea de visita, de vacaciones o por algún otro motivo, ¿verdad? Diego, me sorprende esto. Nosotros tenemos una columna específica de arquitectura que la hace el señor Nicolás Trelini, que no hayamos podido corresponder casi 100 años después con la escala con la cual se pensó, ¿no? Porque aparte hay muchos de esos edificios como el Banco Hipotecario, bueno, la ex DGI, que es el mismo lugar, pero no sé. Hablábamos del Paseo de Compras. El Paseo de Compras, un montón de edificios a gran escala para una ciudad que parecía iba a ser monumental, y hoy nos quedó como muy grande la escala, ¿no? En vez de que nos haya quedado chica, porque algunos de esos edificios los tenemos abandonados, no le damos una vuelta para reconvertirlos, es difícil también, hay privados de por medio, pero bueno, tal vez nos quedó la vieja esperanza de la nueva provincia. Esperanza y proyecto que no muere, o sea, siempre hay un grupo de gente que siempre intenta lograr eso. Ha cambiado muchas cuestiones y muchas variables. Cuando el proyecto de nueva provincia surgió, vos considerás que las actuales provincias de Río Negro y La Pampa eran territorios nacionales, entonces el proyecto de nueva provincia abarcaba todo lo que es el sudoeste bonaerense más esos territorios nacionales para conectar el Atlántico y la cordillera, y a través de proyectos que iban a venir como el Trasandino, íbamos a estar conectados con puertos de Chile, ¿no? Era una visión muy, si se quiere, muy optimista, pero sabemos que las condiciones cambian, ¿no? De todas condiciones económicas, sociales, etcétera. Y en el caso de yendo a lo que vos me comentabas de Bahía Blanca, bueno, también pasaron cosas, y esa previsión de posible nueva provincia, bueno,
quedó en el proyecto, pero nos dejó el patrimonio, ¿no? Cosa que nosotros aprovechamos, al menos desde lo turístico. Acá hay mucha gente en el chat hablando y contando. Rezagada dice, amo a Diego en el bus turístico, en la noche de los museos. Yo iba a cicloturismo también, pero él no iba en bici con nosotros. ¿Cómo es eso? Esa es mi única falencia. Nosotros hacemos recorridos en bici, pero yo la bici... No. Ahí, es mi falla, ¿viste? ¿Y Es en la qué vas? kriptonita de Es el Superman. Lo que pasa es Era- que pedaleando y hablando, Diego, es... No, pero se van Ponés el haciendo, microfonito acá, perfecto, se van pero haciendo igual. paradas, pero yo no ando en bici. Esa es la única... Pará, ¿y en qué vas? No, está No voy. ahí una compañera que es Ah, la que, ok, la que se encarga ok. de eso. Digo, ya veo que va en moto y le dice, dale, apurate. No, Ay, no, imagínate yendo más rápido. ¡Ey! ¡Dale! ¡Ey! Cuando comenzábamos con ese proyecto había una idea de una especie de triciclo motorizado, entonces yo iba a ir sentado como medio arengando a la gente y dije, Espectacular, me encanta. Pero tenía que hacer un poco de preparador físico y otro poco de guía turístico. Ya Sí, son claro. todos- Será no, dos pero trabajos preparador en uno. físico no, yo iba a ir sentado Claro, hablando pero diciendo el resto, ¡vamos! y el pedalen! resto pedaleando. Entonces no, muchísimo. se cambió. Las primeras veces que lo hicimos era, yo iba, digamos, en auto, entonces todo mira, ¿cómo en auto? Venís, si la idea es en bicicleta. Bueno, digo, bueno, ando en chicos. bicicleta. No, en Los bicicleta no. esperaba en paradas programadas, contaba, hablaba de lo que tenía que hablar en esas paradas y después Y seguía Te el vas grupo. al siguiente buena. parada. ¿Cómo? Y te ibas yendo a la siguiente parada en auto. Exactamente. Y listo. No, al micrófono, hijo de Dios. Sí, estamos en una... Claro. Estaba muy cómodo, perdón, Diego. ¿No te gusta andar en bici o no sabes andar en bici? Las dos cosas. Mirá, Mira, mirá vos. mira. Ambas. Nunca te surgió la inquietud, ni las ganas, ni nada. Nada. Bueno, pasa, no, yo a mi hija la estoy intentando convencer a andar en bici y Es- no quiere saber nada. Nada. Ya les digo, si no quiero ponerme como superhéroe, pero la bici es la kriptonita mía. Mira. Así que... Mirá. Bueno, digo, pero hay, es una, ¿eh? hay algo que desencadenó tu visita, además del laburantes, que es el tema cementerio municipal. En toda esta cuestión de recorridas Sí. turísticas, guía turístico y explicarle, contarle cosas a la gente, nos enteramos que lo hiciste también en el cementerio. De hecho, mi carrera profesional nace con el cementerio, porque fue en la carrera había que presentar trabajos finales, un poco una propuesta de recorrido, Ajá. y con unos compañeros de cursada buscando temas, porque era difícil, los temas se iban agotando, los grupos los iban tomando, y vimos que nadie había tomado el cementerio. Dijimos, Es acá. ¿y por qué no? Vamos a probar a ver qué pasa. Entonces empezamos a investigar, nos encontramos con gente que fue muy buena y que nos compartió información. El entonces administrador del Quiroga. cementerio. No, Edgar García. Ah, Pero Edgar García. Estoy hablando para Ah. año 1999, el siglo pasado. Ah, claro, no, no. Mm. ¿Pero con Quiroga tuviste contacto? ¿Con Quiroga? El que era que después fue delegado. Ay, Dios. Era vecino mío. Yo No soy me sale pésimo la para los nombres. No, al menos no recuerdo en aquellos años. Bien. Después hablamos con la profesora Emma Vila, que por aquellos años Claro. era directora del histórico. Sí. Sí, recuerdo. Y gracias a eso digo que empezó nuestra carrera porque Emma dijo, che, buen proyecto, ¿se animan a implementarlo desde el museo? Y dijimos, Como Sí, que no. ¿cómo que no? Por supuesto. vamos allá. Y estuvimos un año, en 1999, incluso antes de recibirnos, y de hecho nos recibimos con ese proyecto. Con ese Así que- proyecto. ¿Era de noche el proyecto? O sea, el proyecto... No. Era de día. Si bien después tuvimos muchas propuestas de querer hacerlo, porque reconozcamos que hay un cierto morbo. Hay un Sí, morbo, por eso obvio. te digo. No, en otros lugares los hacen, Sí. en Córdoba, por ejemplo, en San Jerónimo, en Recoleta, hay De noche. recorridas Sí. nocturnas y demás. Qué cagazo. ¿no? Pero bueno, nosotros aquí implementamos más tradicional, ¿no? Y sobre todo con la idea de que los cementerios son museos a cielo abierto y es un lugar bastante rico en contenidos de todo tipo. ¿Y a qué me refiero con esto? Los cementerios, bueno, obviamente son el lugar donde disponemos de los restos de aquellos que nos han precedido. Y las tumbas, las sepulturas, cuentan un montón de cosas. Cuentan la importancia del fallecido, cómo fue querido o no fue querido. La estructura que se le arma a un fallecido depende El amor que tuvo. del amor que se le Claro. tenía, si era bueno, si era malo.
cuentan la posición social y económica de una persona, no es lo mismo los grandes panteones que las sepulturas más humildes de una sola cruz de palo, ¿no? Entonces, cuentan eso. Hablan a través también de las distintas épocas históricas, entonces vos vas al cementerio y vas a ver sectorizado y estilos. Esto es Art Deco, esto es Art Nouveau, esto es neoclásico, porque eran las modas también. Costumbres que se han perdido, por ejemplo, las tumbas antes incorporaban un relojito, no sé si alguno lo ha visto, en las tumbas te decía la hora fatal, era la hora exacta que esa persona había fallecido. Sí, de esos hay en el cementerio, he visto. No lo había Era, visto. era nunca una vi costumbre eso. de marcar la hora exacta Qué en loco. que la persona había pasado, digamos, había mejor fallecido. vida. A otro Antes de hacer este procedimiento que habíamos contado con Ale el otro día, que se llama la reducción. Sí, reducción. Ujú. Que a mi abuelo lo habían cambiado de lugar, siempre me costaba mucho encontrarlo y terminaba frenando 1 o 2 cuadras antes en un sector que es medio como de la parte vieja del cementerio. Y bueno, ya que estás ahí, decís, bueno, más o menos me acuerdo, por acá, por allá, ya está, empiezo a buscar y en algún momento lo voy a encontrar. Y en ese sector hay algunos de la hora. Claro. Como también en su Qué momento loco para eso, los ¿no? bebés y los niños pequeños, el angelito. Claro. Bueno, eso tenés el sector de los angelitos, que es el sector para los bebés y los infantes de hasta 5 años, creo, ¿no? Todo eso cambia. El cementerio también es como un reflejo en la otra vida de la ciudad. De hecho, es una ciudad, ¿no? Hay distintas palabras para referirse a los cementerios. Aquello de necrópolis, si Sí. bien técnicamente una necrópolis es un cementerio muy grande, Claro. pero necrópolis significa ciudad de los muertos. Exacto. La misma palabra cementerio también alude a la cuestión religiosa, la creencia de que vamos a resucitar después de muertos. Uno cuando entra en esa visión, en la muerte, en realidad es una especie de sueño. De hecho, en la mitología clásica, la muerte y el sueño eran hermanos. Mirá. Himnos y Tánatos eran hermanos. Claro. Porque Correcto. cuando uno se duerme es como algún poeta dijo, es una pequeña muerte. Uno, y después despierta. Bueno, y cementerio también es una palabra en griego que significa dormitorio. Entonces, Es como el dormitorio de la muerte o el dormitorio. como en esa El creencia último dormitorio. de dormitorio resucitar, eterno. dejamos allí los cuerpos, que además también, según las creencias religiosas, el no disponer de otra manera de los cuerpos, no cremarlos, que eso ha cambiado, la iglesia ha cambiado algunas cuestiones, entonces hoy sí permite la cremación. Antes no se los cremaba, no lo permitía No. la iglesia. No. Había ¿por que qué? sepultarlo en tierra para... Por una cuestión, ¿por qué no? Y por punto. una O cuestión había una- de las propias creencias, ¿no? Ok. No había que romper, digamos, la estructura del cuerpo, por más que Claro. el cuerpo obviamente se degrada, pero eso era siguiendo la palabra, digamos, la eso palabra fue hace bíblica, mucho dice que- del polvo viniste y el polvo volverás. polvo volverás. ¿Y la iglesia hace mucho que dijo, ¿todo bien con cremar o...? Y yo No te diría sabía, hace es un no dato. muchos años atrás, ¿eh? Mirá. De hecho, si vos te fijás hoy, consultás, muchas parroquias ya tienen cinerarios, que es precisamente el lugar, por ejemplo, Ajá. Iglesia Catedral y otras parroquias, Mm. donde vos podés disponer de los restos cremados de tus familiares o las personas que decidan poner su último, digamos, lugar de descanso en las iglesias, ¿sí? Mira, la verdad Eso es- ha cambiado, desconocía. no recuerdo, ahora no sabría decirte en cuál fue la encíclica que Claro. modificó eso y que permitió. Qué loco. Mirá, y Datazo ese, ¿eh? es buen dato. Datazo. Y Diego, cuando entramos por la avenida central del cementerio local, ¿quiénes están? ¿Quiénes nos preceden en la historia bahiense? Como, bueno, qué sé yo, la gente va a Recoleta, como decías, y bueno, quiero ir a tal lugar, a tal Busca otro, busco. tumbas de famosos. entre Claro. comillas. Los famosos, bueno, tenés un montón. Nosotros en nuestra visita tomamos la parte, digamos, histórica del cementerio, la que nace en 1885, cuando se hace el traslado, donde está gran parte, yo ahora recuerdo en las visitas me decían, como la calle. No, la calle se llama... Claro, como se señor. llama como este Acá. señor. Claro, Sixto Laspiur, Claro, la están familia todos. Caronti. Están todos. Casi todos, yo te diría, pero del siglo XIX para acá, todos, intendentes, Jorge Moore, y después... Jorge Moore, la famosa, casi de las únicas pocas diagonales que tenemos en la ciudad de Bahía Blanca, Exactamente. que conecta el barrio San Martín con Villarrosas. Y
Todos estos intendentes y además otros personajes de, podríamos decir, la farándula. Nosotros siempre... A ver, farándula. Sí, nosotros en las visitas siempre comento el caso de una chica que se llama Carolina Beltri. Carolina Beltri había llegado a principios del siglo XX, 1906, 1907, como artista a el entonces Teatro Colón, hoy Teatro Don Bosco, en una compañía de variedades, como se solían contratar, hacían temporada que duraba aproximadamente 1 o 2 meses, y esta chica era hija allí de los propietarios de la compañía Beltri, que habían sido contratados para una serie de funciones, espectáculos, ¿no? ¿Y qué pasa? Esta chica se quita la vida, y ahí viene toda la leyenda, que si se había enamorado de una persona casada, que si había sido entre la misma compañía, que se había enamorado de alguien que no correspondía para la época. Entonces toma la trágica decisión, como decían ahí en los medios, y se quita. Y ahí nace un poco la leyenda. ¿Por qué? Porque por aquellos años, en la cuestión de los cementerios, todavía suicidas y protestantes no se los permitía enterrarse. Entonces, toda la comunidad artística de Bahía Blanca de esa época hizo como presión, un poco de presión, como para que se la permita. Lo curioso también es que la familia se fue, terminó su temporada, digamos, teatral y nunca más volvió, nunca se llevaron el cuerpo. Ella había nacido en Cuba, para que tengas una idea. Era mexicana, digamos, porque su familia eran mexicanos, pero por estas cuestiones de moverse por el mundo actuando, había nacido en Cuba. Nunca más volvió. El empresario se hizo cargo del nicho. Después, cuando fallece el empresario, su familia, que era de acá de Bahía Blanca, toma el nicho de Carolina como parte de, llamémosle, herencia cultural, y ellos pagaron todas las tasas correspondientes a lo largo de todos los años, desde, ya te digo, 1900, que ella fallece en 1906 o 16, ahora no recuerdo bien. Un montón. Hasta el momento en que nosotros hacemos las visitas. De hecho, nosotros no sabíamos la historia de Carolina, y en una de esas visitas viene una señora y nos cuenta la historia de Carolina Beltri. Y entonces de inmediato la incorporamos, y tiene otra particularidad que ella nos muestra. La tapa del nicho hecha de mármol, digo. Todo artista que después vino a Bahía Blanca a actuar en el Don Bosco se enteraba de la historia de Carolina Beltri, iba y dejaba una firma. Entonces todavía están las firmas de los artistas. No recuerdo alguna famosa, porque muchas se han ido borrando con el paso del tiempo. Había una que decía el Puma Rodríguez, y yo, ¿será el Puma Rodríguez? ¿No será? Sí. Bueno, pero Agárrense de las otros. manos. Exacto, todos que conocían la trágica historia de Carolina, y que después alguien había dejado derivar ya más para el lado del mito, de que Carolina era la famosa chica del vestido blanco. Pero Sí, la de la mancha de café. La de la mancha de café, pero no, eso es un mito general. Ese mito es un mito. Mientras te lo pregunto largo para que puedas tomar el mate tranquilo. Ese mito es un mito nuestro, de la localidad de Bahía Blanca, es un mito popular de todas las ciudades, todos los cementerios, porque la verdad que yo lo escuché acá en Bahía. No conozco el mito. La historia de una chica de un vestido blanco que una persona la lleva, la encuentra por la zona del cementerio, la traslada en su vestido blanco, se mancha el vestido blanco tomando café con esa persona que la lleva a su domicilio, la deja y se olvida algo en el auto. Al otro día, la persona que la llevó va a la casa, toca la puerta, le dice, yo traje a su hija ayer, señora, se olvidó esta cartera, le dice, mi hija murió hace no sé cuánto tiempo. No sé cómo, pero la historia finalmente es, van al cementerio, exhuman el cuerpo, porque el tipo dice, yo la llevé, te juro que la llevé, toda la pelota, y el vestido blanco con el que había sido enterrada tenía la mancha de café. Yo esa historia la escuché, acá en Bahía no la escuché en ningún otro lado más, pero no sé si es nuestra o si es un mito popular que se divulga en todos lados. Es un mito popular, en las grandes ciudades va a suceder, sucedió supuestamente en Buenos Aires, en Capital Federal, me refiero, en Rosario, donde incorpora varios puntos que son comunes. Van a bailar al lugar de moda en la época en que sucede. Claro. Aquí decían que era el boliche que está ahí en Florida y Alem. Kama Sutra, para no decir cuando se llamaba Kama Sutra. Sí, el boliche de la familia Pieri. Exacto.
Relieve, ahora relieve, claro, ahí está. Está bien, sí, no, podemos decir marca acá. no pasa perfecto. nada, No, no preocupes. El había resto de la marca no sucedido nos ahí nombran a nosotros, pero no te preocupes. que, un poco actualizando a lo que vos comentabas, era que va a la casa y le dicen, no puede ser, ella falleció, que no, que sí, que va y que en vez de exhumarla, un poco la versión acá es menos macabra, Sí, exhumarlo un que poco estaba mucho. en un panteón, digamos, Ahí está. que podía controlar y que encuentran efectivamente el vestido manchado, y no solamente eso, sino que el muchacho le había prestado una campera porque sentía frío, estaba la campera ahí también. Terrible. Gran Gran mito. Pero ese es popular, es genérico, ya te digo, No está es de en acá. muchos lados y hasta me animaría a decir, hasta en otros países también. Yo en su momento empecé a pensar, digo, esto es una cosa de acá, porque no la había escuchado en ningún otro lugar. Me acuerdo en una época de chico, de niño o adolescente. Cuando no contarla, existía contarla, TikTok, contarla, te la contaban contarla. todo el tiempo. Claro, esa época que, no sé, jugabas al juego de la copa y todas esas boludeces y estábamos en esa Claro. onda, de contar historias, y era esa recurrente. Así que no, pero bueno, Carolina no tuvo nada que ver hasta donde yo sé. No es ella. No Se la es relaciona, ella. pero no es No ella. es ella. Sí, fue toda una historia trágica, una historia que movilizó mucho a su época y una historia bastante particular, ¿no? Que es una de las tantas. Bueno, dijimos Sixto Laspiur, los Caronti. Otro dato curioso, hablando de los Caronti, es, y que nos relaciona con Buenos Aires, es esto. ¿Vieron el obelisco de Buenos Aires? Sí. Sí, lo conocen. Por supuesto. Sí, que ahora se está empezando a hacer visita guiada. Sí, Sale 10.000 porque pesos, ¿no? Habilitaron el ascensor Bueno, y bien. demás. Bueno, este aquí que tenemos al intendente que lo mandó construir está en Bahía Blanca. ¡Posta! Sí. Oiga, Y la historia es esta. Y se relaciona con los Caronti porque aquí la familia Caronti, bueno, el primero que llega es Felipe Caronti con la Legión Agrícola Militar, se establece, tiene hijos. Tiene a Luis, que va a ser el primer intendente bahiense, y a Juan, su hermano. Luis nunca se casa, nunca va a tener familia, su fortuna la va a dividir en dos, entonces la Biblioteca Rivadavia, el edificio actual de la biblioteca, existe gracias al legado que Luis Caronti deja, pero su hermano Juan sí hace familia, entonces ahí una de las sobrinas nietas de Luis Caronti, para que nos entendamos, se casa con Mariano de Bedia y Mitre, que era el intendente de Buenos Aires que inauguró el obelisco. Cuando en 1978, Bahía Blanca, en homenaje al sesquicentenario de la fundación, decide repatriar los restos, porque los Caronti estaban en Buenos Aires, en el cementerio de la Recoleta, se solicitan los permisos y se manda la orden de que se trajeran todos los féretros que en el Panteón Caronti existiesen, considerando que era toda la familia Caronti. ok. Mariano de Bedia y Mitre había fallecido ahí apenas un tiempito antes y la orden era esa, así que Mariano de Bedia y Mitre se vino a Bahía Blanca, podríamos decir, no sé si de prepo, porque estaba la orden, pero Lo expropiamos. está. Expropiamos un Ahora cuerpo. Expropiamos un Claro. cuerpo en nombre del, Porteño, del sí. centenario de Bahía Blanca. Está en el Panteón Familiar Caronti, creo que en el propio Panteón Familiar, en el sector viejo, porque está en el sector de monumentos recordatorios, el que fue hecho en 1978, pero ahí lo tenemos a Mariano de Bedia y Mitre aquí en Bahía Blanca. Hago una pregunta, Diego, ahí. ¿Hay alguna determinación municipal, ordenanza, cuestión de que cuando son personajes tan importantes, vos lo dijiste recién, con el caso de la actriz, de Ujú. Carolina, bueno, en algún momento la familia deja de pagar y por ahí hay un panteón y ya eso deja de ser un lugar del cementerio para convertirse en una, entre comillas, en un atractivo del cementerio? Sí, mira, de hecho ¿Cómo se sí, resuelve ahí? Sí existe, justamente cuando nosotros en el año 1999 empezábamos con estas visitas, desde el Museo Histórico, la propia Mavila, promovió la creación de una ordenanza que declaraba estos monumentos de interés histórico municipal. Y entonces, aquellos que fueran declarados de interés que fueron personajes importantes de la historia o por las razones adecuadas, dejaban automáticamente de pagar tasas y el municipio se hacía cargo del mantenimiento. Entonces todas estas sepulturas que nosotros cuando hacemos las visitas comentamos y mostramos, todas están incorporadas en esa ordenanza y por ende no, la familia de haberla, en muchos casos ya
no ha quedado nadie, ¿no? Claro, no ha quedado descendientes. Bisnieto, qué sé yo. Pero en el caso, por ejemplo, de Carolina, esta familia dejó de pagar tasas y demás y todo quedó, digamos, bajo cargo del propio municipio, que se hace cargo del mantenimiento de las tumbas, de los nichos. Tengo dos consultas Sí, más. Eso te iba a decir, dice Rezagada. Nosotros tenemos los extraterrestres, que también lo encuentra Diego en el bus turístico. Bueno, pero esa es otra historia larga. Sí. Yo no quiero quemar tantas cosas, porque me parece que tendré que mediar una conversación con el señor Miguel Agüero y algún otro funcionario municipal para ver si Diego puede venir, si él tiene ganas Obvio. también y es de su agrado. Tiene que él querer venir. Para responder, si ustedes me dejan, simplemente digamos que Bahía Blanca tenemos casos en la cuestión ufológica que han trascendido y que son internacionales, como el del camionero Dionisio Yanca, En la ruta 22. Carlos Díaz y otros tantos más. Pero bueno, hasta ahí. Estamos armando algo. No, Ok, no quiero adelantar espectacular. más para no... Y, uno tiene sus cabales. y acá Leonardo dice... Para que vuelvas, Diego, y lo cuentes. ¿Conoce Diego el hombre del caso de la cabeza de chancho? No lo No. conozco, pero he escuchado rumores que decían de algún señor que se disfrazaba con una cabeza de chancho, máscara y salía por ahí a asustar gente, pero no sé si es esto de lo que está hablando. Y después está el caso, no sé si estará mi amigo Mariano Herrera escuchando desde Viedma, Columna fija de Diego en APP. Bueno, del hombre villamitrense Bueno. que falleció, fue velado en Villamitre, Dame el mate. El Vasco Arana. el Vasco Arana. O Aranda. Aranda, ¿Qué ¿la pasó conocés ahí? esa historia? Sí. ¿Podemos contarla brevemente? ¿Cómo no? No, es espectacular esta historia. no la Ah, no Matías, tengo ni idea de qué iban a hablar. No la conozco. Yo tampoco. Por favor, contala. Ya digo, me música vuelvo de loco. historia. Buscate una música para ir atravesando este momento. Quiero decirte, Pepa, el segmento de Diego va a tener 3 recortes hoy. El caso de Carolina, va ahora el del Vasco ¿Es de Aranda. miedo? Ok. ¿Es de miedo lo que vamos a hablar? Después recordámelo Sí, fuera de perfecto. aire. ¿Es acaso de miedo? ¿Es creer o reventar? Adelante, Matías. Y Diego, ¿no? Obviamente. Bueno, la historia dice que el Vasco Aranda era, algunos dicen lechero, otros barrendero. Como suelen pasar con los mitos, no hay una precisión porque si no dejarían de ser No, mitos, claro. pasarían a ser historia, ¿no? Pero que algunos lo recuerdan porque circulaba por Villamitre. Muchos incluso me han comentado que de muy pequeño, gente grande estoy hablando, que la diversión era hacerlo enojar porque el tipo Muy calentado. se rajaba una clase de insulto, entonces la diversión era esa. Muy iracundo. Muy iracundo, ¿no? Bien, así de Vasco. Buah. El relato entonces nos dice que un día fallece, o aparentemente fallece, ¿no? Entonces, bueno, familia de recursos, no digamos humildes, pero tenía ahí, entonces, al depósito municipal del cementerio para sepultarlo al día siguiente. ¿Qué pasó? Resulta que, según lo que nos han dicho, el Vasco tenía catalepsia, que era una especie de condición que simula la muerte. Se quedaba rígido O sea, de golpe. quedaba sin moverse, con Sin una signos vitales. respiración muy baja y con muy bajos latidos, que hoy con los avances médicos y con los estudios que uno hacen, eso queda No pasa descartado. más. Sí. Hoy se determina la muerte cerebral como condición de muerte, Exacto. con estudios, ¿no? Pero en su momento pero no. estamos hablando de principios del siglo XX, no era así. No era así. Y entonces, cuando se despierta el Vasco, se encuentra que primero estaba adentro de un Uf. féretro. Entonces lo rompe a patadas y piñas. Y lógicamente estaba solo vestido con la mortaja que le habían puesto. Entonces decide volver a su casa. Sale por la noche y dice el mito que le golpea la puerta, abre la puerta a su mujer y lo ve ahí parado y su mujer ahí inmediatamente, infarto. ¡No! Muere. Se decía que el Vasco dice, al final me querían velar a mí, yo terminé velándola a ella, ¿no? Ay, y después no. como... ¿Esto está chequeado o es un mito? Una Es leyenda. Parte mito. Parte mito, Y tenés gente que dice, yo lo conocí. Yo lo pero- conocí al Vasco. Mi amigo Mariano Herrera. Ay, me hizo remar que tuvo que velar a la Pero, mujer. pará, si fue a principios del siglo pero XX, ¿cómo no, lo va a Muy haber mal conocido? gusto ir así a la Mi- casa del señor. ¿Y qué iba a hacer, boludo? Si no había teléfono celular, ¿qué iba Claro. a hacer? Che, negra, estoy vivo. ¡Un fijo!
No, no había fijo. ¿Para qué año De- fue aproximadamente? Aproximadamente y principios años 20, 30. Años 20. Ah, Por eso no, es imposible no que había lo hayan nada. conocido. Tenés que Tornillo, caer y la caer. mano. No, de ahí, no. de casos de catalepsia, que eso está demostrado que ocurrían Ujú. y que Eso era habían... por lo que le ponían una campanita. Claro, en muchos casos por ese miedo que yendo a Estados Unidos, Edgar Allan Poe, ¿no? Claro. Y Sí. tenían terror a que le fueran sepultados vivos. Se llevó a la costumbre de los velorios de que duraran 24 horas. Claro, Para ver si, para ver si- despertaba. Entonces, si ¿sabés ya a los qué? Estar en el 24 horas velorio. no Es despertaba... porque realmente estás ya muerto. está Estás en muerto. el velorio y de golpe. Ay, no. ¡Hola! Bueno, no, mi amigo Mariano Herrera, con su familia de Por mucho Dios. tiempo en Villamitre, dijo que sus familiares más viejos no solamente habían conocido la historia del Vasco, sino que habían conocido al Vasco, ok. quien murió de viejo. Murió de viejo. Murió de viejo. O sea, el estamos hombre hablando- el Vasco vivió hasta el existió. 60. Hasta ahí Acá estamos existió, bien. eso es posta. Wow. Totalmente desolado porque tuvo que velar a la mujer. Te dolió esa Y parte. esa- Ay, me redolió. Te dolió esa parte, Esa historia pasa casi temporalmente en el mismo momento que llega una ballena a Villamitre. No. ¿Eh? Una ballena. ¿Qué? Ballena, mamífero. Mis abuelos El siempre paralelismo contaban la de historia. ballena con un tipo muerto. Doy fe porque yo tengo el recorte periodístico donde está la ballena muerta, que la llevan en tren, pasa por acá porque había una jabonería que era jabonería El Puma, entonces Ajá. se aprovechó la grasa de la ballena Para hacer jabón. para hacer jabón. Míralo vos. Y hay fotos de villamitrenses de la época arriba de la Esa. ballena. Ah. Y sí, obvio. Que medio la El gente, tren funcionaba en esa época. la gente del barrio se quejaba porque se estaba Olor. digamos, echando a perder. Sí, sí. Entonces, por favor, hagan lo que tengan que hacer rápido. porque- Métanle. Lo que Dicen- nunca supe es dónde había aparecido la ballena, entre Punta Alta y Bahía Blanca. En el estuario, de la estuario, bahía, claro. como seguramente han habido otros casos de ballenas que o que se extravían o por alguna razón ingresan y esta había aparecido flotando, ¿no? en el estuario. Entonces yo tengo el recorte donde está la fotografía, la habían subido a una chata del tren para movilizarla, calculen que tendría, no sé, 12, 15 metros, Wow. estimo, la Un bicho ballena. grande, sí. Y ahí la habían llevado a Villamitre, a la jabonería El Puma. Míralo vos. Lo que acá- nunca supe Ay, y es le dónde- hicieron jabón. Y bueno, sí. Lo la que cantidad de nunca grasa que tiene. supe es dónde quedaron los huesos de la ballena. Ah, Porque y lo deben haber ¿Algún museo? quemado, ¿no? ¿Algún museo? Mira, ahí ya no te sabría decir. podríamos haber tenido una cabeza de ballena en el MAC. Probablemente, pero hay huesos de ballena en el Museo del Puerto. Sí. No sé si serán esos. Capaz sean eso. Buen no sé. dato, hay que preguntarle al profesoria. Vamos a preguntarle, ¿eh? Dice Flor que los abuelos de ella, sus abuelos de Villamitre, contaban siempre la historia del Vasco. Ahí está. Siempre, ¿Viste? ¿eh? Espectacular la historia del Vasco Aranda es. Pero... Nunca lo había escuchado. Tampoco la de la chica con la mancha de café. Y la de la ballena es espectacular, hay fotos, Mario Minervino la ha subido, hay fotos de Exacto. algún diario local o algo Eso por el sí estilo. es historia. El resto está dentro del... De la mitología. del mito, Sí, digamos, mito, ¿no? leyenda. Está en el Museo Darwin de Punta Alta, dice Seba Ahí Siracusa, está. la ballena. Bien se va, ¿eh? Bien, Seba. Claro. Queremos Punta Alta. fotos de esa ballena, por favor, los puntantenses que nos escuchan. Sí, 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 sí. Seba, alguno que se apersona a su ciudad y le saque alguna fotito, por favor, si puede ser. Qué espectacular. No, ves que en el fondo esta cuestión de en Bahía no pasa nada, bueno, ¿Qué no va tal a vez no pasar? le estamos dando bola a quienes tienen la historia para contarla. Y desde acá, Pepe, le vamos a pedir un convenio del artículo municipal al compañero Sergio Agüero, secretario general de los trabajadores municipales. Y a algún área, el área tuya, Diego, depende turismo. de... Turismo. ¿Turismo depende de cultura? No, dependemos de la agencia de... Ay, Qué quilombo el tema de las corten esto, agencias. No te corten esto, preocupes, porque- no te preocupes, Eso no va, Diego. eso no va al recorte, vos no te preocupes. yo tampoco me aprendí las ascendencias de las agencias. De las turismo agencias. no es, punto. Listo, no es turismo, después vamos a hablar, no te preocupes, Diego. Después nos vamos a fijar de qué... No hay ningún tipo... ¿De qué área es? Sí, sí. Dice Rezagada, acá se suma, en el Fortín Mercedes también hay un esqueleto de ballena inmenso. Opa. Loco, esto es espectacular, dice la gente en el chat. Sí, bueno. Y sí, bueno, Son era la lindas, idea esas de este historias son laburantes. Bueno, y me imagino que hay un montón más de historias. No te vamos a hacer gastar todo el anecdotario en el día de hoy, Diego. La idea es que podamos hacer algo para que puedas volver. Y repasar, pero me imagino que también por barrios, ¿no? Hay, si tenemos las de Villamitre, también estarán Debe haber la, de todo. la de Mira, Noroeste. Noroeste creo que es nosotros- el barrio más antiguo de Bahía Blanca, si no me equivoco, así que tiene que tener Exactamente. de todo para contar.
Nosotros estamos también desarrollando, bueno, hemos ya desarrollado recorridas por Villamitre, por Bellavista, estamos ahí por Villarrosas, estamos armando, tenemos un montón de proyectos, y toda la gente, y Noroeste, claro, por supuesto, también. En parte los tocamos cuando hacemos las visitas, Noroeste hablamos cuando hicimos la visita al barrio inglés, está asociado. Sí, si bien está del otro lado del puente, pero es como el nace paso por el ferrocarril, claro, ¿no? Sí. Los nombres de Noroeste. Y lo mismo que Estación Sur y Noreste, si me permiten, ya que estamos. Mucha gente dice, no, pero si la Estación Sur no está al sur. No, no es por que esté por el al sur. ferrocarril, claro. Era el nombre de la empresa que creó el gran Claro. ferrocarril del sur. Lo mismo en Noroeste era Bahía Blanca al noroeste. Y también una empresa llamada Bahía Blanca al noroeste nos habla de una ciudad próspera. Obvio. Que si bien era un proyecto que buscaba traer minerales de la zona de Cuyo, San Luis y el puerto, ya como hoy les decía, era la boca de salida de un montón de proyectos, fomentaron la creación del barrio, de todo lo que se hizo en torno a los ferrocarriles, los talleres de máquinas, el barrio inglés, las vías, los puertos, etcétera, ¿no? Tenemos un montón realmente para hablar acerca de Bahía Blanca. Diego, antes de agradecerte, saludarte y despedirte, ¿conoces el gen en Bellavista? Yo viví toda la vida en La Falda y es un barrio que me llama muchísimo la atención, me gusta, mi familia está viviendo allí ahora, pero uno hace un repaso general y es como un sector que ha quedado separado de otros sectores de la ciudad, entre el Parque Independencia, la parte, hoy el Entubado, pero era el Arroyo, casas bajas, Calles, veredas angostas. veredas angostas. ¿Cómo qué se creó ese barrio? En realidad, lo que va a ser Bellavista y en general, nace como un lavadero de ropas, un lavadero industrial. De hecho, donde está el club Bellavista era donde estaba citada esta empresa, que nace a principios del siglo XX también, 1907, para lavar las ropas de los hospitales, el hospital municipal y la de los barcos, y en general, ¿no? Es un lugar donde se van a instalar inmigrantes españoles, generalmente todos de las provincias de León, de ahí el mote de los simpatizantes del club, los gallegos de la Loma. Gallegos en términos general, no porque vinieran de Galicia, ¿verdad? Con esas curiosidades que si ustedes andan por calle Rincón, sobre todo, hay casi carencia de ochavas, entonces tenés que andar con mucha precaución porque si no te llevan puesto o te llevas puesto alguno. Hay una única avenida que es difícilmente interpretable. Claro, no, pero... Que tiene bulevar, pero que decís esto podría estar como no estar. Nació también a la vera del Napostá cuando corría cielo abierto, entonces la disposición de todas las calles que desembocan a lo que hoy es Avenida Napostá era la disposición natural que se fueron ubicando, ¿no? La diferencia de alturas, vos fijate en toda parte de lo que es lo que se llama el Valle del Napostá, con esas curiosidades, ¿no? Y con otra que nosotros habíamos destacado cuando hicimos la primera visita por Bellavista, que era un barrio de coleccionistas. Había en un radio de 300 metros 3 coleccionistas. ¡Hey! Estaba un coleccionista de instrumentos musicales y fonolas, Raúl Otto. Digo estaba porque creo que se mudó a otro lugar un poco más amplio, pues ya su colección, creo que su señora esposa le había dicho o los instrumentos o vos, o yo, ¿no? Entonces complicado. Creo que fue a otro lado. Estaba otro coleccionista de autos y de autos clásicos y de partes ahí en calle Darwin, el tuerca. Ay, bueno, hoy venimos con la memoria, disculpen. Y por supuesto tenemos al galpón enciclopédico. El galpón enciclopédico, existe, ¿no? Correcto. También colecciones. Entonces habíamos tomado esa temática de coleccionismo, habíamos logrado visitar las 3 colecciones en un radio, ya te digo, de 300 metros, 3 coleccionistas que nos había parecido sumamente raro. Rarísimo. Que tengas coleccionistas, sí, claro. Sí, pero debe haber no un todos montón y tan miles en cerca Bahía, pero uno que del estén otro. todos así y con colecciones tan particulares. Tuerca Simonetti, ahí está. Ahí está. Disculpe que no te... Ahí está, mirá.
que estaba en calle Darwin, lamentablemente falleció hace poquito. Así que eso era. Así que es un barrio y no tampoco me vengan o vengo aquí como decir, sí, lo sé todo. No. Por eso nosotros siempre esperamos que la gente que participe de nuestras actividades nos comente, porque de eso nos vamos enriqueciendo. Eso te iba a decir, qué lindo que sea con barrios, porque también hay una cultura del barrio que capaz que ya no hay tanto, hay mucha gente nueva en los barrios, hay muchos barrios que ha habido un recambio, porque naturalmente ocurre, y hay mucha gente que no conoce su barrio, ni la historia de su barrio. O sea, Moreto es una persona de su barrio querer y de su barrio saber. A mí eso me sorprende bastante, porque yo no tengo ni idea del barrio en el que vivía en su momento, que vivía en un barrio universitario, y ahora viviendo para arriba del norte de la ciudad tampoco. Porque no es barrio, bro. Que no es barrio. Pero hay un montón de historias de los barrios que está buenísimo saber. Sí, y estaría buenísimo que poder hacer y más y más y más barrios. En eso estamos y en algún momento lo iremos publicitando con esas y otras temáticas. Quiero. Diego. Perdón. Sí, mira, Moreto. Ahí No, porque. No, quiero saber si lo que voy a decir es una burrada o no. ¿Puede ser que en Bellavista no vivía el Coco Basile? O... Sí, obvio. Claro, Coco Basile. sí. Es originario de... Claro. Sí, claro. obvio. Nació ahí. El Coco Basile, el Pala. No, me confundía entre el Coco Basile y Miguel Ángel Capa, que también es bahiense. También es bahiense, Capa, pero no sé dónde. Ahí ya no estoy tan seguro. Capa ahí, no pero- estoy seguro, ¿No? ¿No era bahiense Capa también? Sí, bahiense, Sí. pero no sé si No de sé el Bellavista. barrio. No, por eso era mi duda, si era Basile O Capa. O Capa. Era Basile. Bueno, pero eso es muy sencillo. Si hay gente de Bellavista, Nos dirán. ellos lo dirán, porque Sí, Claro. y tienen identidad barrial. totalmente. Diego, Eso es lo que te decía, que está bueno que se vuelva a construir. La Identidad masa, barrial. la masa societaria de APP está enloquecida. Sí. Sí. Qué lindo programa. Empezamos con papá de Nina y terminamos con Diego, dice la gente. Sí, es Ah, verdad. es verdad. Pensando desde programa especial o columna, bueno, nada, lo vamos a hablar ahora cuando nos fumemos un pucho abajo. Lo Yo por lo menos charlamos. me voy a fumar un pucho, vos no creo que fumes. De No. Villamitre, dice Seba Siracusa. De Villamitre era Miguel Capa. Ángel Capa. Bueno, Puede ser. Puede ser, puede ser. ¿Y era tengo Miguel ni idea Ángel? quién es. Y está. Hoy tengo muchas dudas. Miguel Ángel es ruso. Me imagino, Diego, también que está como la historia para contar en los próximos años. Va a estar la historia de contar del gran tridente basquetbolístico multicampeón. Sí. La historia de Pepe Sánchez en la falda. Montequia no sé de qué barrio es. Sí, a Pepe le mandamos un saludo a El Montequia. Puma. El otro día pasó por la puerta de casa. ¡Puma! Te amo, ¿Le Puma. gritaste? No me miró. Y Manu Ginóbili en Barrio Hospital. De Villamitre Claro. es Capa, dice acá Matías Jefe. Esa historia se va a contar. Sí, por Va supuesto. a ser la de los próximos años. Por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos un circuito especial acerca de la historia del básquet, donde recorremos Hola. los clubes, la catedral del básquet, la asociación. Tengo que ir a la todos los asociación. lugares. Así que, por supuesto, en eso somos una ciudad que además Bahía es una de las pocas, si no la única, en tener, ahora creo que son 3 calles o 3 avenidas con nombres de basquetbolistas. Claro. Cabrera, Fruet y la Delis. tercera. Ah, y la tercera, me dejaste pensando. Ajá. Cabrera, Fred y... Y está ahí, disculpen, ¿no? ¿El Papa Francisco? No, no jugaba al básquet el Juan Papa. Pablo II. Jugaba Tampoco muy jugaba bien al Juan Pablo básquet. II al básquet. Sí, sí. Jugaba bien. Estamos hablando de basquetbolista. Jugaba- Tal vez no, jugaba. Perdón, 2. En Dije Polonia, 3. jugó para Polonia. Me retracto y Son Eran dos. Dos. Son Digamos dos, dos, Fred bien. y, Fred y Cabrera. Fred, Pero en claro. cualquier momento Claro que el le viejo- hacemos una Ginóbili o a la generación dorada y listo. Quien hinchó las bolas a más no poder, y se lo agradecemos por ciudadano bahiense de ley, es Ariel Biagietti. Nuestro Claro. amigo Ariel. Voy por Cabrera, vuelvo bajo por por Fred. Fred. Sí. Ariel de la ciudad de Villamitre. Correcto. El mismísimo. Te queremos, Ariel, mucho. Bueno, 12 del mediodía, 5 minutos. Aplauso para Diego, este laburante del día de hoy, espectacular. ¡Genio!